¿Alguna vez te has imaginado cómo era el mundo antes del cristianismo? ¿Qué civilizaciones prosperaban? ¿Qué imperios fueron establecidos? ¿Cómo vivían las personas y qué creencias y prácticas religiosas dominaban en esa época? ¿Cómo se orientaba la población en las cuestiones intrigantes de la vida, con el hasta entonces desconocimiento total del cristianismo? Si hoy nuestra sociedad está estructurada sobre el cristianismo, ¿cómo era la estructura de esas civilizaciones e imperios en especial? ¿En qué basaban su fe? En este video vamos a hacer un fascinante viaje a través del tiempo, explorando las grandes civilizaciones que moldearon la historia antes del advenimiento del cristianismo. Desde el poderoso imperio persa hasta la grandeza del imperio romano, pasando por el influyente imperio Han y el vasto imperio Maurya, estos dos últimos muy poco abordados, pero de gran importancia en los datos históricos, vamos a descubrir cómo estas culturas vivieron, prosperaron e influyeron en el mundo en que vivimos hoy. Entender el contexto histórico antes del cristianismo es crucial para comprender el impacto profundo que esta religión tuvo en el desarrollo de la civilización occidental y en el mundo en general. Vamos a ver cómo las prácticas religiosas, filosóficas y sistemas de gobierno de estos imperios crearon las bases para muchas de las estructuras sociales y culturales que conocemos hoy. ¿Sabías que, antes de convertirse al cristianismo, el emperador romano Constantino tuvo una visión del símbolo de la cruz durante una batalla decisiva, lo que llevó a su conversión y eventualmente al establecimiento del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano? Entonces, si eres apasionado por la historia o simplemente curioso sobre cómo el pasado moldeó el presente, quédate con nosotros hasta el final de este video y después de terminarlo, revisa los otros videos de nuestra serie. Si sentiste que faltó alguna información que no incluimos en este video, revisa los otros. Aprovecha para dejar un like que nos apoya, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así no te pierdes ninguno de nuestros contenidos. Y a pedido de muchos de nuestros suscriptores, incluimos nuestro bono de curiosidades Glorias sin fin durante el video. ¿Listo para este viaje en el tiempo? Vamos a empezar. Antes del cristianismo, el mundo era un mosaico de culturas y civilizaciones fascinantes, cada una con sus propias características únicas. Vamos a empezar explorando el poderoso imperio persa. Los persas, bajo la dinastía aqueménida, construyeron uno de los mayores imperios de la antigüedad, abarcando territorios que iban desde Egipto hasta India. La administración eficiente y la red de caminos avanzados permitieron una comunicación rápida y el movimiento de tropas, facilitando la gestión de un vasto territorio. Culturalmente, el zoroastrismo fue la religión dominante, introduciendo conceptos de dualismo y la lucha entre el bien y el mal, influyendo posteriormente en otras religiones como el judaísmo, cristianismo e islamismo. Pasando hacia el oeste, encontramos el majestuoso Imperio Romano, que comenzó como una pequeña ciudad-estado y se convirtió en uno de los imperios más influyentes de la historia. La sociedad romana era altamente estructurada, con una clara división entre patricios, plebeyos y esclavos. El derecho romano, con sus leyes y códigos, estableció la base para muchos sistemas legales modernos. Culturalmente, los romanos absorbieron y adaptaron elementos de las culturas que conquistaron, especialmente la griega. Esto resultó en una rica mezcla de arte, literatura y filosofía. Políticamente, el sistema republicano inicial evolucionó hacia un imperio autocrático, pero la administración romana, con sus redes de caminos y acueductos, era una maravilla de la ingeniería antigua, promoviendo el comercio y la cohesión dentro del imperio. Mientras tanto, en Oriente, el imperio Han en China florecía. Los Han gobernaron China por más de 4 siglos, estableciendo muchas de las bases culturales, tecnológicas y políticas que aún hoy influyen en China.
la burocracia centralizada y el sistema de exámenes imperiales para seleccionar oficiales basados en el mérito son legados duraderos de este período. La filosofía confuciana, con su enfoque en la jerarquía, la ética y la educación, permeaba todos los aspectos de la vida china. La invención del papel, la expansión de las rutas de la seda y los avances en medicina y astronomía fueron solo algunas de las contribuciones notables de los Han. La China Han era una sociedad vibrante y avanzada, cuya influencia se extendía mucho más allá de sus fronteras. Volviendo nuestra mirada hacia el sur de Asia, encontramos el Imperio Maurya en India, que bajo el mando de Chandragupta Maurya y más tarde de Ashoka, unificó gran parte del subcontinente indio. El gobierno Maurya era altamente centralizado, con una administración eficiente que incluía un servicio postal, recolección de impuestos y un ejército permanente. Ashoka, uno de los emperadores más célebres, se destacó por su conversión al budismo tras la sangrienta batalla de Kalinga. No solo adoptó los principios budistas de no violencia y tolerancia, sino que también los promovió activamente, enviando emisarios budistas más allá de sus fronteras. Este esfuerzo ayudó a expandir el budismo hacia el resto de Asia, influyendo profundamente en culturas y religiones a lo largo del camino. La interacción entre estas grandes civilizaciones moldeó el curso de la historia humana de maneras profundas. El comercio entre el Imperio Romano y la China Han, mediado por intermediarios persas e indios, facilitó el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Las rutas de la seda, que conectaban Oriente con Occidente, no solo transportaban mercancías como seda, especias y piedras preciosas, sino que también eran vías para el intercambio cultural y religioso. Filósofos griegos y romanos, científicos chinos y sabios indios compartían sus ideas a través de estos contactos, promoviendo avances en áreas como la astronomía, la medicina y la matemática. Además, las conquistas militares y las expansiones territoriales crearon imperios vastos y diversificados, donde la asimilación y la convivencia de culturas diversas eran inevitables. En el Imperio Romano, por ejemplo, el sincretismo religioso y cultural era común, con dioses y prácticas religiosas siendo adoptados y adaptados de varias partes del imperio. De igual manera, el Imperio Persa era conocido por su política de tolerancia religiosa, permitiendo que las comunidades mantuvieran sus propias creencias y costumbres mientras formaban parte del imperio. Estas civilizaciones también se caracterizaban por sus estructuras sociales y políticas únicas. En el Imperio Persa, la sociedad era estratificada, pero había cierta movilidad social, especialmente para aquellos que se destacaban en el servicio militar o administrativo. La justicia se administraba de acuerdo con el Código de Leyes de Zoroastro, que promovía la verdad y la justicia. El Imperio Romano, por otro lado, era conocido por su ciudadanía romana, un estatus que confería derechos y deberes especiales. La política y la guerra estaban intrínsecamente ligadas, y el éxito militar a menudo pavimentaba el camino hacia el poder político. Las ciudades romanas, con sus infraestructuras avanzadas, eran centros de vida social, política y económica, reflejando la sofisticación y el alcance del poder romano. En la China Han, la familia era la unidad central de la sociedad, con un fuerte énfasis en el respeto a los ancianos y la continuidad del linaje. La meritocracia, promovida por el sistema de exámenes imperiales, incentivaba la educación y la competencia como medios para ascender socialmente. El gobierno centralizado y la burocracia eficiente garantizaban que China permaneciera cohesionada y estable, incluso en tiempos de crisis. El Imperio Maurya, con su administración centralizada, también valoraba la eficiencia y la organización. La política de Ashoka de promover el bienestar social, construir hospitales y crear infraestructura para facilitar el comercio y la comunicación
demostraba un enfoque gubernamental progresista para la época. Estas civilizaciones, con sus ricas culturas, complejas estructuras sociales y avances tecnológicos, prepararon el terreno para el mundo que vendría después. Cada una, a su manera, contribuyó a la trama de la historia humana, dejando legados que aún hoy influyen en nuestras sociedades contemporáneas. A través del comercio, la guerra, la diplomacia y el intercambio cultural, estas civilizaciones moldearon el mundo antes del cristianismo y crearon las bases para el desarrollo de las civilizaciones subsecuentes. Ahora que hemos explorado el fascinante mundo de estas grandes civilizaciones antiguas, podemos entender mejor cómo surgió el cristianismo y se expandió en un escenario global ya interconectado y dinámico. Cada imperio, con sus conquistas e influencias, desempeñó un papel en la formación del mundo en que vivimos hoy. Antes del cristianismo, el mundo era un crisol de religiones y creencias, cada una con sus propias deidades, mitos y rituales. El politeísmo, la creencia en múltiples dioses, era predominante en la mayoría de las civilizaciones antiguas, y cada sociedad desarrolló un panteón de dioses y diosas que reflejaban sus valores, miedos y aspiraciones. En el Imperio persa, el zoroastrismo era la religión dominante, aunque Zoroastro introdujo elementos monoteístas como la adoración de Ahura Mazda. Muchas prácticas y creencias tradicionales continuaron influyendo en la religión persa. Los persas creían en una lucha constante entre las fuerzas del bien, representadas por Ahura Mazda, y las fuerzas del mal, personificadas por Angra Mainyu. El fuego era un elemento sagrado, simbolizando la luz y la pureza de Ahura Mazda, y los templos de fuego eran centros de culto y adoración. Los rituales incluían oraciones diarias, el mantenimiento de fuegos sagrados y festivales estacionales que celebraban los ciclos de la naturaleza y la victoria del bien sobre el mal. El Imperio Romano, por su parte, tenía un panteón vasto y diversificado, influenciado por culturas conquistadas, especialmente la griega. Los dioses romanos como Júpiter, Juno y Minerva eran adorados en templos grandiosos y a través de una variedad de rituales públicos y privados. Cada aspecto de la vida, desde la guerra hasta la cosecha, tenía un dios o diosa correspondiente. Los romanos creían que agradar a los dioses era crucial para la prosperidad y protección de la ciudad. Los sacrificios de animales eran comunes y los festivales religiosos, como la Saturnalia y los Lupercalia, involucraban celebraciones comunitarias que fortalecían la cohesión social. Además, la práctica del augurio, la interpretación de los signos de los dioses a través del comportamiento de los pájaros o las entrañas de los animales, desempeñaba un papel importante en las decisiones políticas y militares. En Oriente, el Imperio Han en China practicaba una forma de politeísmo que incorporaba elementos del confucianismo, taoísmo y animismo. Los chinos adoraban una variedad de dioses, espíritus ancestrales y fuerzas naturales. El emperador era visto como el hijo del cielo y desempeñaba un papel central en los rituales que garantizaban la armonía entre el cielo y la tierra. Los rituales religiosos chinos eran elaborados e incluían sacrificios de animales, ofrendas de comida y bebida y ceremonias ancestrales realizadas en los templos familiares. Las prácticas taoístas, por su parte, enfatizaban la búsqueda de la armonía con el Dao, la fuerza universal que permea toda la existencia a través de rituales, meditación y alquimia interna. El Imperio Maurya en India, especialmente durante el reinado de Ashoka, vio una interacción fascinante entre el hinduismo y el budismo. El hinduismo, con su vasto panteón de dioses como Brahma, Vishnu y Shiva, influenciaba todos los aspectos de la vida. Los rituales hindúes incluían sacrificios de fuego, ceremonias de purificación y festivales coloridos como el Diwali y el Holi. El budismo, promovido por Ashoka,
enfatizaba la búsqueda de la iluminación a través del desapego y la práctica de la compasión. Los budistas realizaban ceremonias que incluían cánticos, meditación y la construcción de stupas, monumentos que albergaban reliquias sagradas. Estas religiones politeístas no solo moldearon las prácticas espirituales de sus sociedades, sino que también influyeron en el arte, la literatura y la moralidad. Mitos y leyendas, transmitidos de generación en generación, explicaban el origen del mundo, los fenómenos naturales y las normas sociales. Por ejemplo, en la mitología persa, el mito de Jamshid, un rey semidios que trajo civilización y orden al mundo, reflejaba los valores de liderazgo justo y la lucha contra el caos. En la mitología romana, las historias de Hércules, un semidios conocido por su fuerza y valentía, inspiraban a los ciudadanos romanos a valorar el coraje y la perseverancia. Los rituales eran una parte esencial de la vida religiosa, sirviendo como un puente entre lo humano y lo divino. En el Imperio persa, los rituales de purificación con agua y fuego eran fundamentales para mantener la pureza espiritual. En el Imperio romano, los rituales de sacrificio y augurio eran esenciales para obtener el favor de los dioses antes de cualquier emprendimiento importante. En la China Han, los rituales ancestrales reforzaban la importancia de la familia y la continuidad del linaje, mientras que los rituales taoístas buscaban armonizar al individuo con las fuerzas naturales del universo. En el Imperio Maurya, los rituales hindúes y budistas coexistían, ofreciendo caminos diferentes para la espiritualidad y la moralidad. Además de los rituales, las prácticas diarias y festivales estacionales también eran momentos de comunión y celebración. En el Imperio persa, el festival de Nowruz, el Año Nuevo persa, marcaba el inicio de la primavera y simbolizaba la renovación y el renacimiento. En el Imperio romano, la Saturnalia era una época de alegría e inversión social, donde esclavos y señores cambiaban de papel, simbolizando la renovación y la igualdad temporal. En la China Han, el Festival de la Luna celebraba la abundancia y la unión familiar, mientras que el Festival de la Primavera marcaba el inicio del Año Nuevo lunar con danzas, fuegos artificiales y banquetes. En el Imperio Maurya, festivales como el Diwali celebraban la victoria de la luz sobre las tinieblas, reforzando la creencia en la justicia y el bien. Estas religiones y sus prácticas no eran solo una cuestión de fe personal, sino también un medio para reforzar la identidad cultural y la cohesión social. Los templos y santuarios servían como centros comunitarios, donde las personas se reunían para adorar, celebrar y resolver disputas. Las procesiones y festivales públicos no solo honraban a los dioses, sino que también fortalecían los lazos sociales y la identidad colectiva. En todos estos imperios, la religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana, influyendo desde las decisiones políticas hasta las prácticas agrícolas. Antes del cristianismo, el pensamiento humano ya estaba profundamente enraizado en filosofías complejas e influyentes que moldearon las civilizaciones antiguas. Vamos a empezar con Zoroastro, uno de los primeros grandes filósofos y fundadores religiosos, cuya influencia se extendió mucho más allá del imperio persa. Zoroastro, también conocido como Zaratustra, propuso una visión dualista del mundo, donde el bien, representado por Ahura Mazda, y el mal, personificado por Angra Mainyu, estaban en constante conflicto. Este pensamiento no solo moldeó la religión zoroastriana, sino que también influyó en otras religiones, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. La ética de Zoroastro, que enfatizaba la verdad, la justicia y la responsabilidad personal, se convirtió en un pilar central en la filosofía persa. En el Imperio Romano, la filosofía griega fue ampliamente adoptada y adaptada, dando origen a una rica tradición filosófica.
Filósofos como Cicerón, Séneca y Marco Aurelio influyeron profundamente en el pensamiento romano. Cicerón, por ejemplo, era un gran defensor del estoicismo, una escuela de filosofía que enseñaba la importancia de la virtud, la razón y el control de las emociones. Séneca, otro estoico prominente, enfatizaba la importancia de la racionalidad y la aceptación de las adversidades de la vida. Marco Aurelio, como emperador filósofo, escribió Meditaciones, uno de los textos más influyentes de la filosofía estoica, que aún hoy inspira a muchas personas. Estas filosofías ofrecían una guía para la vida ética y racional, a menudo contrastando con las prácticas religiosas de la época, que eran más ritualísticas y menos enfocadas en la ética personal. Curiosidad, gloria sin fin. ¿Sabías que muchos de los primeros líderes cristianos fueron profundamente influenciados por el estoicismo? Esta antigua filosofía, con su enfoque en la virtud, autocontrol y aceptación de las adversidades, tuvo un impacto significativo en la formación de la ética cristiana. El estoicismo enseñaba la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y la razón, valores que resonaron fuertemente con los primeros cristianos. Esto creó un puente entre la filosofía grecorromana y las enseñanzas de Jesucristo, ayudando a moldear la espiritualidad cristiana de una manera que perdura hasta hoy. Mientras tanto, en Oriente, el pensamiento filosófico en China era dominado por Confucio y Laozi. Confucio, un pensador y educador, enfatizaba la importancia de la moralidad personal y gubernamental, de las relaciones sociales justas y del respeto a los ancianos y ancestros. Su filosofía, el confucianismo, se convirtió en la base del sistema educativo y administrativo chino por siglos. Confucio creía que la armonía en la sociedad solo podía lograrse a través de la virtud y el cumplimiento de los deberes familiares y sociales. Por otro lado, Laozi, el fundador del taoísmo, promovía la idea del Dao, el camino natural y fundamental del universo. Para Laozi, la sabiduría consistía en vivir en armonía con el Dao, siguiendo un camino de simplicidad y espontaneidad, alejándose de los deseos mundanos y las complicaciones artificiales de la sociedad. Estas filosofías influyeron profundamente en la religión china, integrándose con prácticas y creencias religiosas como el budismo y el taoísmo religioso. En la India, la filosofía también floreció con pensadores como Siddhartha Gautama, el Buda, y los filósofos del hinduismo clásico. El Buda, al alcanzar la iluminación, enseñó las 4 nobles verdades y el camino óctuple, ofreciendo un camino para la cesación del sufrimiento y la realización del nirvana. La filosofía budista desafió muchas de las prácticas religiosas tradicionales de la India, promoviendo un enfoque más ético y meditativo para la espiritualidad. Además del budismo, la filosofía hindú se desarrolló a través de los Upanishads y el Bhagavad Gita, textos que exploraban la naturaleza de la realidad, el papel del karma y la búsqueda de la liberación, moksha, del ciclo de renacimiento. El Bhagavad Gita, en particular, es un diálogo filosófico entre el príncipe Arjuna y el dios Krishna, abordando cuestiones de deber, ética y la naturaleza de la divinidad. La comparación entre filosofía y religión, en el contexto antiguo, revela tanto diferencias como intersecciones significativas. Mientras que las religiones antiguas generalmente se enfocaban en rituales, mitos y prácticas comunitarias para explicar el mundo y garantizar la cohesión social, las filosofías ofrecían un enfoque más racional y ético para entender la existencia y el comportamiento humano. Sin embargo, estas dos esferas a menudo se superponían e influenciaban mutuamente. Por ejemplo, el zoroastrismo de Zoroastro incorporaba elementos filosóficos en su visión ética y dualista del mundo. De la misma manera, las filosofías griegas influyeron profundamente en el pensamiento religioso romano, y el confucianismo moldeó la práctica religiosa china.
La influencia de las filosofías precristianas en el pensamiento religioso es profunda y duradera. En el zoroastrismo, la noción de una batalla cósmica entre el bien y el mal influyó en la escatología y la moralidad de religiones posteriores. En la Roma antigua, el estoicismo influyó en la ética cristiana primitiva, especialmente en la valorización de la virtud y el autocontrol. En China, el confucianismo y el taoísmo se entrelazaron con el budismo, creando un sincretismo religioso que persiste hasta hoy. En la India, las filosofías del budismo y del hinduismo moldearon no solo las prácticas religiosas, sino también el arte, la literatura y la ciencia. Así, vemos que antes del cristianismo, la humanidad ya estaba profundamente comprometida en una búsqueda por el entendimiento ético y racional del mundo a través de la filosofía. Estas tradiciones filosóficas no solo complementaban las prácticas religiosas de sus respectivas culturas, sino que también ofrecían nuevas formas de pensar sobre la vida, el universo y el papel del ser humano. La riqueza de estas filosofías precristianas continúa siendo una fuente de inspiración y sabiduría, influyendo en nuestras vidas y pensamientos hasta el día de hoy. Antes del advenimiento del cristianismo, el judaísmo ya era una religión rica en historia, creencias y prácticas. Vamos a explorar el contexto de Israel y entender cómo esta antigua fe moldeó no solo la vida del pueblo judío, sino que también sentó las bases para el surgimiento del cristianismo. La historia del pueblo judío comienza con Abraham, considerado el patriarca del judaísmo. Según la tradición bíblica, Dios hizo una alianza con Abraham, prometiéndole que su descendencia se convertiría en una gran nación. Este pacto es uno de los pilares del judaísmo, simbolizando la relación especial entre Dios y el pueblo judío. La narrativa continúa con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, cuyas 12 tribus formaron el núcleo del pueblo de Israel. El éxodo de Egipto, liderado por Moisés, es otro hito fundamental, donde Dios entrega los 10 mandamientos al pueblo en el monte Sinaí, estableciendo las bases legales y morales de la sociedad judía. Las prácticas religiosas judías están profundamente arraigadas en las leyes y tradiciones transmitidas a lo largo de los siglos. La observancia del sábado, el Shabbat, es uno de los mandamientos centrales, un día de descanso y adoración que comienza al atardecer del viernes y termina al anochecer del sábado. Durante el Shabbat, los judíos se abstienen de trabajo y actividades seculares, dedicando el tiempo a la oración, estudio y familia. Otro aspecto vital es la kashrut, o leyes dietéticas que determinan qué alimentos están permitidos y cómo deben ser preparados. Estas prácticas refuerzan la identidad y la cohesión comunitaria. El calendario judío está marcado por fiestas religiosas que celebran eventos históricos y aspectos espirituales. La Pascua, o Pesaj, conmemora la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto, simbolizada por la cena del Seder, donde se recuerdan los sufrimientos y las victorias del pueblo judío. El Yom Kippur, el día de la expiación, es un periodo de ayuno y arrepentimiento, donde los judíos buscan el perdón divino por los pecados cometidos durante el año. La fiesta de Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, recuerda los 40 años que los israelitas vagaron por el desierto, viviendo en tiendas. Estas celebraciones no solo conectan a los judíos con sus raíces históricas, sino que también renuevan la fe y la unidad de la comunidad. Los profetas desempeñaron un papel crucial en la historia judía, sirviendo como intermediarios entre Dios y el pueblo. No solo transmitían mensajes de orientación y advertencia, sino que también profetizaban sobre un futuro Mesías que traería redención. Isaías, uno de los profetas más influyentes, habló de un siervo sufriente que llevaría los pecados del mundo, una visión que muchos cristianos interpretan como una previsión de Jesucristo. Jeremías, otro profeta importante, anunció la llegada de una nueva alianza entre Dios y su pueblo.
marcada por la internalización de las leyes divinas en los corazones humanos. Estas profecías alimentaron la esperanza mesiánica y moldearon la expectativa de un Salvador que vendría para restaurar Israel y traer paz al mundo. Además de las profecías, las enseñanzas de los profetas incluían llamados a la justicia social, al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. Desafiaban las prácticas corruptas y la idolatría, exhortando al pueblo a retornar a los caminos de rectitud y piedad. Los profetas menores, como Amós y Miqueas, destacaron la importancia de la justicia y la misericordia, criticando la opresión de los pobres y la hipocresía religiosa. Sus enseñanzas continúan resonando en la ética judía y cristiana, enfatizando la responsabilidad moral y social del individuo y la comunidad. El judaísmo también se caracteriza por su profunda conexión con la tierra de Israel. Desde la conquista de Canaán bajo Josué, pasando por los reinados de David y Salomón, hasta los períodos de exilio y retorno, la historia de Israel es una narrativa de lucha y fe. El Templo de Jerusalén, construido por Salomón, se convirtió en el centro espiritual y cultural del judaísmo, un lugar donde se ofrecían sacrificios y se celebraban las fiestas religiosas. Incluso después de la destrucción del primer templo por los babilonios y del segundo templo por los romanos, la conexión con Jerusalén permaneció como un símbolo de esperanza y renovación para el pueblo judío. La diáspora judía, resultante de los exilios y dispersiones, esparció comunidades judías por todo el mundo antiguo. A pesar de las distancias geográficas, la fe y las tradiciones judías continuaron unificando al pueblo. Las sinagogas surgieron como centros de culto y estudio, donde se leía e interpretaba la Torá. La Mishnah y el Talmud, textos rabínicos que recopilan leyes, tradiciones y comentarios, se convirtieron en fundamentales para la práctica y la interpretación del judaísmo. Estos textos ayudaron a preservar la identidad y la cohesión de la comunidad judía, incluso en tierras extranjeras. En el contexto del Imperio Romano, la tensión entre las prácticas judías y la cultura helenística era palpable. Muchos judíos resistían la asimilación cultural, mientras que otros adoptaban costumbres griegas y romanas. Este ambiente de diversidad y conflicto cultural proporcionó el trasfondo para el surgimiento del cristianismo. Jesús de Nazaret, un judío practicante, enseñó y curó en las sinagogas, y muchos de sus seguidores iniciales eran judíos que veían en él el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Tras la crucifixión y resurrección de Jesús, los apóstoles continuaron predicando entre los judíos antes de expandir su misión a los gentiles. Así, el judaísmo, con su rica trama de historia, prácticas religiosas y profecías, no solo formó la base del cristianismo, sino que también sigue siendo una fuente vital de identidad y fe para millones de personas en todo el mundo. La relación única entre Dios y el pueblo judío, expresada a través de alianzas, leyes y rituales, permanece como un testimonio poderoso de la persistencia y la resiliencia de una fe antigua. Esta conexión profunda con lo divino, enraizada en milenios de tradición y esperanza, ofrece una perspectiva esencial para entender la propia esencia del cristianismo y su relación con las creencias que lo precedieron. En el mundo antiguo, la vida cotidiana estaba moldeada por estructuras familiares, roles de género, economía, comercio, educación, arte y entretenimiento. Cada civilización tenía sus particularidades, pero también compartía muchos aspectos comunes que nos ayudan a entender mejor cómo vivían las personas antes del advenimiento del cristianismo. La estructura familiar era el núcleo de la sociedad en todas las grandes civilizaciones antiguas. En el Imperio Romano, por ejemplo, la familia era patriarcal, con el paterfamilias, o jefe de la familia, detentando la autoridad sobre todos los miembros. Este papel incluía la responsabilidad por la educación, matrimonio y hasta por la vida y muerte de los hijos. Las mujeres,
aunque subordinadas al paterfamilias, tenían roles importantes como esposas y madres. Eran responsables del cuidado de la casa y de los hijos, además de gestionar a los esclavos y participar en cultos domésticos. Sin embargo, las mujeres romanas de clases más altas podían ejercer influencia política indirecta y administrar propiedades. En el Imperio Han de China, la estructura familiar también era patriarcal, fuertemente influenciada por el confucianismo. El padre era la figura central, mientras que las mujeres eran vistas principalmente como esposas y madres, debiendo obediencia a los hombres. El respeto a los ancianos y la ancestralidad eran valores esenciales, con ceremonias y rituales dedicados a los antepasados. Las familias extensas vivían juntas y la armonía familiar era considerada crucial para la estabilidad social. En el Imperio Maurya, en India, las familias eran igualmente patriarcales, con el padre asumiendo el liderazgo del hogar. Las mujeres tenían roles claramente definidos dentro del hogar, siendo responsables por la educación de los hijos y el mantenimiento de la casa. Sin embargo, la literatura y las inscripciones indican que algunas mujeres de la nobleza tenían acceso a la educación y podían influir en los asuntos del reino. En el Imperio Persa, la estructura familiar también seguía un modelo patriarcal. La familia era la base de la sociedad, con el padre como jefe, ejerciendo autoridad sobre todos los miembros. Las mujeres persas, aunque subordinadas a los hombres, tenían un papel significativo en el mantenimiento del hogar y en la educación de los hijos. En algunos casos, mujeres de clases más altas podían poseer propiedades y tener influencia en asuntos familiares y comunitarios. La economía y el comercio eran vitales para la prosperidad de las civilizaciones antiguas. En el Imperio Persa, la economía era diversificada, con agricultura, artesanía y comercio desempeñando roles importantes. Las carreteras reales facilitaban el transporte de mercancías a largas distancias, conectando varias partes del imperio y permitiendo intercambios comerciales con India, Mesopotamia y Grecia. Los mercados persas eran vibrantes, ofreciendo una variedad de bienes, desde productos agrícolas hasta artículos de lujo como seda y especias. El comercio también floreció en el Imperio Romano, que desarrolló una vasta red de carreteras y puertos. Roma era un centro comercial que importaba trigo de Egipto, especias de India y seda de China, mientras exportaba vino, aceite de oliva y productos manufacturados. El comercio marítimo era particularmente importante, con rutas que conectaban el Mediterráneo con el Mar Rojo y el Océano Índico. Las ferias y los mercados eran lugares de intensa actividad, donde mercaderes de varias partes del mundo se reunían para intercambiar bienes e ideas. En el Imperio Han, la economía era impulsada por la agricultura, con el cultivo de arroz, trigo y maíz siendo esenciales para la subsistencia. La ruta de la seda, que conectaba China con Occidente, era una vía crucial para el comercio de seda, especias y otros productos exóticos. Las caravanas que viajaban por esta ruta transportaban no solo mercancías, sino también culturas y conocimientos entre Oriente y Occidente. En el Imperio Maurya, el comercio y la agricultura eran pilares económicos. Las rutas comerciales internas y externas facilitaban el intercambio de bienes como algodón, especias, joyas y seda. La administración eficiente del imperio, incluyendo la construcción de carreteras y la regulación del comercio, ayudó a promover la prosperidad económica. La educación variaba según la clase social y el género, pero era valorada en todas estas civilizaciones. En el Imperio Romano, la educación era un privilegio de las clases más altas. Los niños recibían instrucción en gramática, retórica y filosofía, preparándose para carreras en la política y el ejército. Las niñas, por otro lado, eran educadas en casa, aprendiendo habilidades domésticas y a veces lectura y escritura. En la China Han, la educación era altamente valorada, especialmente debido al sistema de exámenes imperiales que seleccionaba oficiales para la administración pública.
Los niños de familias ricas estudiaban los clásicos confucianos, aprendiendo sobre ética, política y literatura. Las niñas, aunque no participaban en los exámenes, recibían educación en casa sobre etiqueta y habilidades domésticas. En el Imperio Maurya, la educación también era un privilegio de las clases superiores. Los gurukul, o escuelas tradicionales, ofrecían educación en religión, filosofía, literatura y ciencias. Los niños nobles recibían una educación completa, mientras que las niñas de familias nobles tenían acceso a algún nivel de instrucción, especialmente si estaban destinadas a posiciones influyentes. En el Imperio Persa, la educación también tenía un papel importante, especialmente para las clases superiores. Los niños eran educados en disciplinas como equitación, tiro con arco y gobernanza, preparándose para roles de liderazgo militar y administrativo. La lectura y la escritura, así como el conocimiento de las tradiciones religiosas y culturales, eran parte fundamental de la educación persa. El arte y el entretenimiento desempeñaban roles importantes en la vida cotidiana de estas civilizaciones. En el Imperio Romano, el teatro, las carreras de carros y los combates de gladiadores eran formas populares de entretenimiento. Los anfiteatros, como el Coliseo, eran lugares de grandes espectáculos que atraían multitudes. El arte romano, inspirado en el griego, incluía esculturas, pinturas y mosaicos que adornaban templos, edificios públicos y casas de nobles. En la China Han, el arte florecía en formas como la caligrafía, la pintura y la escultura. Las festividades y los festivales eran ocasiones de celebración, con danzas, música y teatro. Las obras literarias, como los poemas de Li Bai y Du Fu, eran apreciadas por su profundidad y belleza. En el Imperio Maurya, el arte religioso predominaba, con esculturas y templos budistas siendo comunes. Ashoka, el gran emperador, mandó construir estupas y pilares con inscripciones que promovían las enseñanzas budistas. Los festivales religiosos, como el Diwali y el Holi, eran ocasiones de gran celebración, con música, danza y fuegos artificiales. En el Imperio Persa, el arte era grandioso y detallado, con influencias de varias culturas dentro de su vasto territorio. La arquitectura persa incluía palacios magníficos y tumbas imponentes, como la de Ciro el Grande. El entretenimiento incluía juegos, música y festivales que celebraban las victorias militares y los cambios estacionales. Las obras de arte, como las esculturas y los relieves en los palacios, reflejaban el poder y la gloria del imperio. Antes del cristianismo, los grandes imperios del mundo antiguo desarrollaron estructuras de gobierno complejas, sistemas de leyes y justicia detallados, y se involucraron en guerras y alianzas políticas estratégicas. Cada imperio, con sus particularidades, dejó un legado duradero que influiría en las civilizaciones posteriores. En el Imperio Persa, el gobierno era centralizado y altamente organizado. El emperador, conocido como el Rey de Reyes, tenía el poder absoluto, pero gobernaba a través de una red de sátrapas o gobernadores provinciales. Estas provincias, llamadas satrapías, tenían una considerable autonomía, pero los sátrapas eran supervisados por funcionarios reales, garantizando lealtad al emperador. La estructura administrativa del imperio permitía una gobernanza eficiente de vastos territorios, desde Egipto hasta India. El sistema de correos, conocido como las carreteras reales, facilitaba la comunicación rápida y eficaz entre las diferentes partes del imperio. Las leyes persas eran influenciadas por el zoroastrismo, la religión dominante, que enfatizaba la justicia y la verdad. El Código de Ciro, creado por Ciro el Grande, es uno de los primeros ejemplos de un conjunto de leyes escritas, garantizando derechos y protecciones a todos los súbditos del imperio. La justicia se administraba por jueces locales, pero los casos más graves podían ser llevados al tribunal del rey. La aplicación rigurosa de las leyes ayudaba a mantener el orden y la estabilidad en el vasto imperio.
El Imperio Romano desarrolló una de las estructuras de gobierno más sofisticadas de la antigüedad. Inicialmente una república, Roma era gobernada por un sistema de magistrados electos, senadores y asambleas populares. Con el tiempo, especialmente después del ascenso de Julio César y Augusto, la república dio paso al imperio, donde el emperador concentraba el poder supremo. Sin embargo, el Senado continuaba desempeñando un papel consultivo y las leyes eran debatidas y aprobadas en las asambleas. El derecho romano es una de las contribuciones más duraderas de este imperio. Las 12 tablas, compiladas en el siglo V a.C., fueron el primer código de leyes romanas, estableciendo principios legales que influirían en el derecho occidental por milenios. El derecho romano abarcaba diversas áreas, desde contratos y propiedad hasta crímenes y castigos. La administración de la justicia era realizada por magistrados y tribunales, y el derecho de apelar al emperador estaba disponible para los casos más complejos. Guerras y alianzas políticas eran constantes en el escenario romano. La expansión del imperio fue marcada por conflictos con otras potencias, como las guerras púnicas contra Cartago y las conquistas en la Galia bajo Julio César. Las alianzas, como la formada con Egipto a través del matrimonio de Marco Antonio y Cleopatra, eran estrategias comunes para consolidar el poder y expandir la influencia. Las legiones romanas, altamente disciplinadas y bien entrenadas, eran la columna vertebral del poder militar romano, garantizando la expansión y la defensa de las fronteras del imperio. En el Imperio Han, en China, el gobierno era centralizado bajo el emperador, que era visto como el Hijo del Cielo y detentor del mandato celestial. La administración era conducida por una burocracia meritocrática, seleccionada a través de rigurosos exámenes imperiales basados en las enseñanzas confucianas. Esta burocracia eficiente permitía una gestión efectiva de los recursos y la implementación uniforme de las políticas imperiales en todo el vasto territorio chino. Las leyes del Imperio Han eran influenciadas por el confucianismo, que enfatizaba la moralidad, el orden social y el respeto a las jerarquías. El sistema legal Han incluía un conjunto detallado de códigos y regulaciones que abarcaban desde la vida cotidiana hasta crímenes graves. La justicia se administraba por funcionarios locales y regionales, con los casos más importantes siendo decididos por la corte imperial. Las guerras y alianzas políticas de los Han fueron cruciales para la expansión y la defensa del imperio. Las campañas militares contra los Xiongnu, una confederación de tribus nómadas del norte, fueron esenciales para proteger las fronteras. Las alianzas, como aquellas formadas a través de matrimonios diplomáticos y tratados comerciales, ayudaron a garantizar la paz y la prosperidad. La ruta de la seda, que conectaba a China con Occidente, no solo facilitaba el comercio, sino que también servía como un canal para la diplomacia y las alianzas políticas. En el Imperio Maurya, en India, la estructura de gobierno era centralizada y altamente organizada. Chandragupta Maurya, el fundador del imperio, estableció una administración eficiente con la ayuda de su consejero Kautilya, autor del Arthashastra, un tratado sobre gobernanza, economía y política. El emperador tenía autoridad absoluta, pero gobernaba con el apoyo de ministros y una red de espías que garantizaban la lealtad y la eficiencia del gobierno. Las leyes maurias se basaban en el Dharma, un concepto que abarcaba deberes morales y éticos. Ashoka, el más famoso de los emperadores maurias, promovió el budismo y la no violencia después de la sangrienta batalla de Kalinga. Emitió los edictos de Ashoka, esculpidos en pilares y rocas por todo el imperio, que propagaban los principios de justicia, compasión y respeto por la vida. La justicia se administraba por tribunales locales, pero el emperador intervenía en casos de gran importancia. Las guerras y alianzas políticas de los maurias fueron fundamentales para la consolidación del imperio.
Chandragupta Maurya expandió su territorio a través de conquistas militares y alianzas estratégicas, incluyendo una alianza con Seleuco I, uno de los sucesores de Alejandro el Grande. Ashoka, tras su conversión al budismo, se centró más en la diplomacia y en la promoción de la paz, enviando emisarios budistas a otras partes de Asia para difundir las enseñanzas budistas y forjar alianzas pacíficas. En el Imperio Persa, la estructura de gobierno era compleja, con el rey de reyes gobernando a través de sátrapas. La organización administrativa permitía una gobernanza eficiente, con una red de caminos que facilitaba la comunicación y el control sobre vastos territorios. Las leyes persas, influenciadas por el zoroastrismo, promovían la justicia y la verdad. El Código de Ciro es un ejemplo significativo de un conjunto de leyes que garantizaban derechos y protecciones a los súbditos del imperio. Los persas estaban frecuentemente involucrados en guerras y alianzas políticas para mantener y expandir su territorio. Las guerras greco-persas fueron una serie de conflictos entre el imperio persa y las ciudades-estado griegas que marcaron un período de intensas hostilidades. A pesar de las victorias iniciales, los persas enfrentaron derrotas significativas, como en la batalla de Maratón y en la batalla de Salamina. Las alianzas políticas eran igualmente importantes, con matrimonios diplomáticos y tratados siendo usados para asegurar la paz y fortalecer las fronteras. En el Imperio Romano, las guerras y alianzas políticas eran una constante. Las guerras púnicas fueron una serie de 3 guerras libradas entre Roma y Cartago, resultando en la destrucción de Cartago y en la expansión romana en el Mediterráneo. Las conquistas de Julio César en la Galia expandieron significativamente el territorio romano, y sus alianzas, como el primer triunvirato con Pompeyo y Craso, fueron cruciales para su ascenso al poder. Marco Antonio, al aliarse con Cleopatra, intentó consolidar el poder, pero enfrentó la derrota en la batalla de Actium, llevando a la ascensión de Augusto como el primer emperador romano. En el Imperio Han, las campañas militares contra los Xiongnu y otras tribus nómadas eran esenciales para proteger las fronteras y garantizar la estabilidad del imperio. La ruta de la seda no solo facilitaba el comercio, sino que también era una vía para la diplomacia y las alianzas políticas. El matrimonio diplomático y los tratados comerciales eran estrategias utilizadas para mantener la paz y fortalecer las relaciones con los estados vecinos. En el Imperio Maurya, las conquistas militares de Chandragupta Maurya establecieron la base del imperio, mientras que sus alianzas políticas, como la con Seleuco I, garantizaban la paz y la cooperación. Ashoka, tras su conversión al budismo, se centró en la diplomacia y en la promoción de la paz, enviando emisarios a otras partes de Asia para difundir las enseñanzas budistas y forjar alianzas pacíficas. Antes del cristianismo, muchas culturas ya poseían profecías y esperanzas mesiánicas, reflejando una búsqueda común por redención y salvación. Estas expectativas variaban en detalles, pero compartían la visión de un futuro redentor que traería paz y justicia. En el judaísmo, las profecías mesiánicas eran centrales. Los profetas hebreos como Isaías, Jeremías y Daniel hablaron de un Mesías que vendría para salvar a Israel y establecer un reino de paz. Isaías describió a un siervo sufriente que llevaría los pecados del pueblo y traería curación y redención. Jeremías habló de una nueva alianza entre Dios y su pueblo, escrita en los corazones humanos, y Daniel profetizó un reino eterno que reemplazaría a todos los reinos terrenales. Estas profecías alimentaban la esperanza de liberación de la opresión y la restauración del reino de Israel. En el zoroastrismo, una antigua religión persa, también había la expectativa de un Salvador. Zoroastro, el profeta fundador,
Enseñaba que al final de los tiempos, un Saoshyant, Salvador, nacería de una virgen y traería un período de renovación y purificación. Derrotaría a las fuerzas del mal, resucitaría a los muertos y establecería un reino de paz y justicia eterna. Esta visión influyó profundamente en las ideas mesiánicas de otras religiones y demostraba la universalidad de la búsqueda de un redentor. En las tradiciones hinduistas, la expectativa de un Salvador se manifestaba en la creencia de los avatares, encarnaciones divinas que descienden a la tierra para restaurar el Dharma, orden cósmico, y destruir el Adharma, caos. Krishna, uno de los avatares más venerados, prometió regresar siempre que la justicia estuviera amenazada, trayendo equilibrio y salvación al mundo. La venida de un futuro avatar, Kalki, es esperada para erradicar el mal e inaugurar una era de paz. Los griegos, aunque no tenían una expectativa mesiánica formal, poseían mitos de héroes y dioses que redimían y salvaban. La historia de Prometeo, que robó el fuego de los dioses para dar a los humanos y sufrió por ello, reflejaba la idea de sacrificio por un bien mayor. El concepto de un redentor divino o semidivino que sufre en nombre de la humanidad permeó varias tradiciones, mostrando un anhelo universal por salvación y renovación. En el contexto romano, la idea de un salvador estaba entrelazada con la figura del emperador. Augusto, el primer emperador, fue frecuentemente retratado como un salvador que trajo paz tras las guerras civiles. Esta imagen fue propagada a través de la Pax Romana, la paz romana, que simbolizaba la estabilidad y la prosperidad traídas por su gobierno. Sin embargo, esa salvación era política y temporal, diferenciándose de las esperanzas espirituales y eternas encontradas en otras culturas. Comparando estas expectativas con la venida de Jesucristo, vemos tanto paralelos como contrastes. Jesús fue visto por sus seguidores como el cumplimiento de las profecías mesiánicas judías. Se presentó como el siervo sufriente de Isaías, cargando los pecados de la humanidad y ofreciendo redención a través de su muerte y resurrección. Jesús también estableció una nueva alianza, similar a la profetizada por Jeremías, centrada en el amor y la gracia de Dios. El mensaje de Jesús, sin embargo, trascendía las expectativas nacionales de un Mesías político. Proclamó un reino de Dios que no era de este mundo, enfocado en la transformación espiritual y la reconciliación con Dios. Esta visión contrastaba con las esperanzas mesiánicas judías de un libertador que restauraría el reino de Israel y derrotaría a los opresores romanos. Al mismo tiempo, la figura de Jesús como Salvador resonaba con otras tradiciones. Su nacimiento virginal evocaba el Saoshyant zoroastriano y los avatares hinduistas. Su misión de traer paz y justicia reflejaba las aspiraciones universales de redención y renovación. Jesús trajo un mensaje de salvación que no estaba limitado a un pueblo o nación, sino que se ofrecía a toda la humanidad. La búsqueda de redención y salvación es un tema universal, presente en diversas culturas y religiones. En el corazón de esta búsqueda está el deseo de superar el mal, encontrar paz y restaurar el orden. La venida de Jesucristo, como visto por los cristianos, representó la realización de estas esperanzas de una manera única y abarcadora. No solo cumplió las expectativas mesiánicas judías, sino que también ofreció una salvación espiritual y eterna que resonó con las aspiraciones más profundas de la humanidad. Por lo tanto, al mirar las expectativas de un Salvador en las diferentes culturas antes del cristianismo, vemos un anhelo común por una figura redentora que traiga paz, justicia y renovación. La venida de Jesucristo, según se describe en los Evangelios, llenó estas expectativas de una manera que trascendió las barreras culturales y religiosas, ofreciendo un mensaje de esperanza y salvación para todos.
Antes del advenimiento del cristianismo, el mundo antiguo ya había presenciado avances significativos en ciencia, tecnología, artes y literatura, dejando legados que continúan influyendo en la humanidad hasta hoy. Los avances científicos y tecnológicos del mundo antiguo fueron notables. En el Imperio Persa, la ingeniería avanzada permitió la construcción de sistemas de irrigación sofisticados, conocidos como qanats, que proporcionaban agua a regiones áridas. Los persas también desarrollaron conocimientos en astronomía, creando un calendario preciso y realizando observaciones celestiales detalladas. En la medicina, hicieron progresos significativos, con médicos persas contribuyendo a la comprensión de enfermedades y tratamientos. El Imperio Romano destacó en ingeniería y construcción. Los romanos construyeron acueductos que transportaban agua a largas distancias, revolucionando el abastecimiento urbano. Carreteras pavimentadas conectaban el vasto imperio, facilitando el comercio y la comunicación. La arquitectura romana, ejemplificada por el Coliseo y el Panteón, demostraba un dominio de la ingeniería y el diseño estructural. Además, los romanos hicieron avances en áreas como la hidráulica y la construcción de puentes, que influyen en la ingeniería moderna. En la China Han, la innovación tecnológica floreció. La invención del papel revolucionó la escritura y la documentación. La ruta de la seda no solo facilitó el comercio, sino que también permitió el intercambio de ideas y tecnologías con otras culturas. La brújula, desarrollada durante este periodo, fue una invención crucial que transformó la navegación. Los avances en agricultura, como el arado de hierro y los sistemas de irrigación, aumentaron la productividad agrícola y sustentaron el crecimiento poblacional. El Imperio Maurya en India también hizo contribuciones significativas a la ciencia y la tecnología. La medicina ayurvédica, que floreció durante este período, incluía tratamientos avanzados y cirugías detalladas. La matemática india avanzó con el uso del sistema decimal y la introducción del concepto de cero. Las observaciones astronómicas y los cálculos precisos de los movimientos planetarios mostraban una comprensión profunda del cosmos. El arte y la literatura en el mundo antiguo eran igualmente impresionantes. En el Imperio Persa, el arte era rico en simbolismo y detallado. Palacios y monumentos eran adornados con relieves y esculturas que representaban escenas de batallas, cacerías y ceremonias. La poesía persa, con sus formas elegantes y temas filosóficos, influyó en la literatura de muchas culturas. Los romanos, influenciados por los griegos, desarrollaron una rica tradición artística y literaria. Esculturas realistas, mosaicos coloridos y frescos decoraban casas y edificios públicos. La literatura romana produjo obras épicas como la Eneida de Virgilio, además de piezas de teatro, discursos y escritos filosóficos. Los romanos valoraban la retórica y la oratoria, y escritores como Cicerón y Séneca dejaron un legado duradero de prosa y pensamiento filosófico. En la China Han, el arte incluía cerámicas elaboradas, esculturas y pinturas. La caligrafía era considerada una forma elevada de arte, reflejando la armonía y la belleza de los caracteres chinos. La literatura Han produjo clásicos históricos y filosóficos, como el Shiji, una obra monumental de historia escrita por Sima Qian. Poemas y canciones también formaban parte de la rica tradición literaria, celebrando la naturaleza, la vida y la moralidad. El Imperio Maurya era conocido por sus esculturas y arquitecturas religiosas. Los stupas, monumentos budistas construidos para albergar reliquias sagradas, eran adornados con esculturas detalladas que narraban la vida de Buda y enseñanzas budistas. La literatura india floreció con textos épicos como el Mahabharata y el Ramayana, que contenían historias complejas y lecciones morales profundas. El teatro también era una forma popular de arte, con piezas que combinaban música, danza y diálogos poéticos.
Los legados de estas culturas antiguas son profundos y duraderos. Las innovaciones científicas y tecnológicas que surgieron antes del cristianismo continúan impactando nuestra vida moderna. Los acueductos romanos inspiraron sistemas modernos de abastecimiento de agua, mientras que las carreteras romanas son precursoras de las autopistas contemporáneas. La invención del papel en China revolucionó la comunicación y la educación en todo el mundo. El sistema decimal y el concepto de cero, desarrollados en India, son fundamentales para la matemática y la tecnología modernas. En el arte y la literatura, el impacto de estas civilizaciones aún es evidente. La escultura y la arquitectura romanas influyeron en estilos artísticos a lo largo de los siglos, y la literatura latina es estudiada y apreciada hasta hoy. La poesía persa continúa siendo leída y celebrada por su belleza y profundidad. La caligrafía y la pintura chinas son valoradas como formas de arte refinadas, y los textos filosóficos e históricos chinos aún son fuentes de sabiduría e inspiración. Las historias épicas y la literatura religiosa de la India antigua continúan moldeando la cultura y la espiritualidad indias. La transición al cristianismo fue marcada por una serie de circunstancias históricas que prepararon el terreno para el surgimiento y expansión de esta nueva fe. En el siglo I, el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido, proporcionando un ambiente donde culturas diversas se encontraban e intercambiaban ideas. Esta vasta red de carreteras y ciudades conectadas facilitó la difusión de nuevas religiones y filosofías. Una de las principales circunstancias históricas que contribuyeron al surgimiento del cristianismo fue la expectativa mesiánica dentro del judaísmo. Los judíos esperaban un Salvador que liberaría a Israel de la opresión y restauraría el reino de David. Jesús de Nazaret surgió en este contexto, predicando sobre el reino de Dios y realizando milagros que muchos interpretaron como signos de su identidad mesiánica. Su ministerio atrajo seguidores que veían en él el cumplimiento de las profecías antiguas. Otro factor significativo fue la Pax Romana, un periodo de relativa paz y estabilidad que permitió viajes seguros por todo el imperio. Esta paz facilitó el movimiento de los primeros misioneros cristianos, como Pablo de Tarso, que viajó extensivamente para predicar el Evangelio. Además, el idioma griego, ampliamente hablado en el Imperio Romano, sirvió como una lengua franca que permitió la comunicación y la propagación de las ideas cristianas. Las reacciones de las civilizaciones antiguas al cristianismo fueron diversas y complejas. Al principio, muchos judíos consideraron a Jesús un falso Mesías y se opusieron a su movimiento. Las autoridades judías veían a los cristianos como una secta herética que se desviaba de las enseñanzas tradicionales. Este conflicto culminó en la persecución de los cristianos, tanto por las autoridades judías como por los romanos. Los romanos, por su parte, inicialmente veían el cristianismo como una secta dentro del judaísmo. Sin embargo, a medida que el cristianismo se extendía y se volvía más distintivo, los romanos comenzaron a percibir a los cristianos como una amenaza a su sistema político y religioso. La negativa de los cristianos a adorar a los dioses romanos y al emperador era vista como subversión y traición. Esto llevó a períodos de intensa persecución, donde muchos cristianos fueron martirizados por su fe. A pesar de estas persecuciones, el cristianismo continuó creciendo. Los primeros seguidores de Jesús eran principalmente judíos, pero pronto el mensaje cristiano comenzó a atraer gentiles o no judíos. Pablo de Tarso fue fundamental en este proceso, argumentando que la salvación ofrecida por Jesús estaba disponible para todos, independientemente de su origen étnico o estatus social. Fundó varias comunidades cristianas en ciudades importantes como Corinto, Éfeso y Roma, y sus cartas a los primeros cristianos forman una parte significativa del Nuevo Testamento.
La expansión inicial del cristianismo también fue facilitada por las comunidades cristianas, que eran conocidas por su solidaridad y caridad. Los cristianos cuidaban de los enfermos, ayudaban a los pobres y se apoyaban mutuamente en tiempos de persecución. Este sentido de comunidad y apoyo mutuo era atractivo para muchas personas que buscaban un sentido de pertenencia y propósito. A medida que el cristianismo se extendía, comenzó a influir en la cultura y la política del Imperio Romano. El emperador Constantino, en el siglo IV, tuvo una visión que lo llevó a convertirse al cristianismo. Emitió el Edicto de Milán en 313, que legalizó el cristianismo y concedió libertad religiosa a los cristianos. Más tarde, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio a finales del siglo IV. Esta oficialización del cristianismo tuvo un impacto profundo en la sociedad romana y más allá. Los templos paganos fueron gradualmente sustituidos por iglesias cristianas y muchos rituales y festivales paganos fueron incorporados o transformados en celebraciones cristianas. La teología cristiana comenzó a influir en la legislación y la ética del imperio, promoviendo valores como la caridad, la humildad y el perdón. La transición al cristianismo no fue un proceso homogéneo o lineal. Hubo resistencias y conflictos, tanto dentro del propio movimiento cristiano como en relación con la sociedad romana más amplia. Diferentes corrientes teológicas y herejías surgieron, llevando a debates intensos y concilios ecuménicos que buscaban definir la ortodoxia cristiana. El primer concilio de Nicea, convocado por Constantino en 325, fue un hito importante en este proceso, estableciendo la doctrina de la Trinidad y condenando el arrianismo. Además del Imperio Romano, el cristianismo también comenzó a extenderse a otras partes del mundo. Misioneros como Ulfilas llevaron la fe cristiana a los godos, mientras que otros misioneros viajaban a Etiopía, India y Armenia. La conversión de los reyes y líderes de estas regiones ayudó a establecer el cristianismo como una religión global, con raíces en varias culturas y tradiciones. La expansión inicial del cristianismo fue marcada por una combinación de fe fervorosa, organización comunitaria y circunstancias históricas favorables. Los primeros cristianos enfrentaron persecuciones y desafíos, pero su dedicación y resiliencia permitieron que la fe cristiana creciera y se extendiera. La transición del paganismo al cristianismo transformó profundamente el mundo antiguo, dejando un legado duradero que continúa influyendo en la historia y la cultura global hasta los días de hoy. Así, la transición al cristianismo fue un proceso complejo, influenciado por una serie de factores históricos, culturales y sociales. Desde sus raíces en el judaísmo hasta su aceptación como la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo se desarrolló y se extendió en medio de desafíos y oportunidades. Esta transformación tuvo un impacto profundo en la civilización occidental y continúa moldeando el mundo moderno. En este video exploramos cómo era el mundo antes del cristianismo, sumergiéndonos en las grandes civilizaciones antiguas y sus culturas, religiones, filosofías, estructuras de gobierno y avances científicos y artísticos. Vimos cómo el Imperio Persa, el Imperio Romano, el Imperio Han en China y el Imperio Maurya en India contribuyeron significativamente al desarrollo humano. Sus prácticas religiosas, expectativas mesiánicas y sistemas de justicia y gobierno crearon un terreno fértil para el surgimiento del cristianismo. También discutimos cómo estos imperios influyeron y reaccionaron a la nueva fe, moldeando su expansión inicial y su aceptación en el mundo antiguo. Comprender el contexto histórico antes del cristianismo es esencial para reconocer la profundidad de su influencia. Las interacciones entre culturas y el intercambio de ideas
prepararon el camino para el surgimiento de una religión que se expandiría globalmente, transformando sociedades y legando un impacto duradero. La evolución de las prácticas religiosas, la búsqueda de un Salvador y los cambios políticos nos ayudan a entender cómo el cristianismo logró resonar profundamente con las personas de diversos orígenes y culturas. Si te gustó esta inmersión en la historia antigua y quieres seguir explorando cómo el pasado moldeó el presente, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Deja tu like, comparte este contenido con amigos y familiares y comenta abajo qué fue lo que más te sorprendió sobre el mundo antes del cristianismo. Estamos ansiosos por escuchar tus opiniones y sugerencias para los próximos videos. Hasta la próxima.